Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Proverbios 8:35. Transmitiendo canal Favor of God. Abra su Biblia. Vamos a abrir la Biblia entonces allí en Santiago, una palabra que Dios puso en nuestros corazones. Estaba buscando la dirección de Dios, que Dios me diera una palabra para este lugar, y no solamente para este lugar, también una palabra para que aquellos que nos puedan ver por YouTube, ¿verdad? Es decir, que si nos están viendo por YouTube, le voy a pedir que no cambien el canal, que se queden ahí, porque estoy seguro que Dios va a tocar su vida y va a activar el potencial que el Señor encapsuló dentro de su corazón. Amén. No es casualidad. No hay casualidades dentro del reino de Dios. Bien, Santiago, cuando usted abra la Biblia, busque Santiago capítulo 5 y el versículo número 16. Y cuando usted lo encuentra, me dice amén. Así lo compartimos todos juntos, ¿sí? Así que le voy a pedir que si por favor, así como están sentados, si se quieren parar, vamos a ponernos de pie, ¿sí? En reverencia, en la presencia de Dios. Santiago capítulo 5 y versículo número 16. Amén. Santiago 5, verso 16. Lo leemos todos juntos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén y amén. Ahora sí le invito a que por favor tome asiento, se pongan cómodos y le voy a pedir que ninguno se distraiga, porque es imperativo estar atento a la palabra de Dios. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no me habló en la reunión? El problema es que Dios siempre te habla y el problema es que muchas veces nosotros no estamos atentos a la voz de Dios. Usted sabe que en el Antiguo Testamento Dios cada vez que quería hablar a su pueblo lo convocaba en asamblea como en este día domingo. Los convocaba en asamblea y todo el pueblo de Israel estaba reunido. Y cuando todos estaban reunidos, el Señor usaba al sacerdote. ¿Para qué? Para hablarle la palabra, recordarle los mandamientos, los estatutos y sus ordenanzas. Entonces el pueblo estaba atento a lo que el sacerdote les iba a decir. Entonces ellos cuando recibían la directiva del Padre por medio del sacerdote, ellos volvían a sus hogares bendecidos por la palabra del Señor. Amén. Por eso como en este día Dios nos convocó en asamblea con ese propósito para hablarnos. Y si Dios te va a hablar a través de su siervo, a través del sacerdote y por medio de su palabra. Dios estableció este lugar, el púlpito, ¿saben para qué? Para no hablar de política. El púlpito tampoco es para andar dando lástima. El púlpito tampoco es para hablar ni tampoco para competir con ninguna otra religión. El púlpito que Dios estableció, lo estableció para que se enseñara y se predicara el evangelio de Cristo hasta que Él venga a llevar a su iglesia. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso dice el profeta justamente de esta manera, que el pueblo de Dios demandará del sacerdote la palabra revelada. Una de las funciones del sacerdote es enseñar la palabra de Dios. Amén. ¿Está de acuerdo? Por eso, hermano, tenemos que estar atentos. Una palabra que se te revele en tu espíritu puede cambiar tu vida, puede cambiar tu futuro y puede cambiar tu destino. Mira qué importante es prestarle atención a la palabra. Así que los sacerdotes, los ministros, tenemos que estar llenos de la palabra del Señor. ¿Y de qué manera me doy cuenta cuando uno está lleno de la palabra? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso no es en vano, hermano, enriquecernos por medio de las Escrituras. Mire qué interesante. La Biblia dice que la fe viene, ¿por qué cosa viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, que cada vez que yo presto atención
a la palabra, es decir, que la fe viene. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos quieren que el Señor le aumente la fe? A ver, levánteme la mano bien en alto. ¿Cuántos quieren que el Señor aumente su fe? Sabe que en el original dice que la fe viene por el aprender y el aprender por la palabra de Dios. Es decir, que si yo quiero que mi fe se incremente, mi fe crezca, no tan solamente tengo que oír, sino que tengo que aprender. Y lo que yo aprendo de la palabra, en consecuencia, hace que mi fe espiritual en Dios crezca. Amén. ¿Eso no está bueno? Si está bueno, entonces den un aplauso a Dios. Dios es bueno. Mire, hay mucha gente que en este tiempo pide a Dios que le dé fe. Yo he escuchado muchas veces, decenas de veces, en la radio, en la televisión y en tantos lugares, personas que le dicen, Señor, auméntame la fe. Yo necesito fe, Señor, yo te lo pido, hasta se lo cantan. Pero usted tiene que saber, hermano, que la fe no viene del pedir. Porque dice que muchos piden a Dios y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Por eso tenemos que aprender a orar. Digan conmigo, tenemos que aprender a orar. Dígalo de nuevo, tengo que aprender a orar. ¿Sí? Orar lo correcto que es la palabra de Dios. Por eso si yo estudio la Biblia, cuando yo la estudio y cuando yo aprendo de ella, va a hacer que mi fe crezca. Por eso vemos muchos cristianos dentro de una misma congregación que no crecen, que no maduran, que no avanzan. Siempre están en el mismo lugar y siempre están dando vuelta del problema. Nunca pueden salir de esa situación porque no prestan atención a la palabra de Dios y no quieren aprender. Yo digo que esos son los cristianos, los famosos Peter Pan. No sé si usted conoce a Peter Pan. Ese que nunca, siempre es niño, nunca es grande. Y me hace acordar a Michael Jackson. ¿Se acuerdan de Michael Jackson? Que él decía que jugaba con los niños porque en su interior él era niño. Pero usted sabe cuál era la verdad de eso, ¿no? Lo que se escondía detrás de todo eso. No puede pasar, hermanos, eso en nuestras vidas. Que estemos 5, 10 años, 20 años dentro de una congregación y no maduremos y no crezcamos en la fe. Que nos siga afectando las mismas cosas que nos afectaban el año pasado. A usted ya no le puede afectar lo que le afectaba hace un tiempo atrás. Por eso cada vez que usted participa de la Santa Cena, dice el apóstol Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Me está entendiendo? Es decir, que cuando usted recibe del pan y de la copa, usted se está examinando. ¿Estoy bien con Dios? Sí, estoy bien con Dios. ¿Estoy bien con mi familia? Sí, estoy bien con mi familia. ¿Estoy bien con mis hermanos? Y ahí de pronto el Espíritu Santo te enciende una luz amarilla. Y de pronto no todo está tan bien. Porque de pronto por ahí hay un hermano que vos siempre lo querés evadir, lo querés esquivar para no saludarlo. Y si eso te está pasando es porque no has crecido y no has madurado en la fe. Pero si vos has madurado y has crecido, ¿sabe cómo te vas a dar cuenta? Cuando lo veas a los ojos a tu hermano y lo bendigas y lo abraces y le digas, hermano, te amo de la misma manera que Cristo me amó en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! Gloria sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el aprender y el aprender por la palabra de Dios. Entonces yo ahora cuando vengo a Dios no le digo, Dios, auméntame la fe, sino que voy a agarrar la Biblia, la voy a leer, me voy a comprar libros que me hablen acerca del Señor para enriquecerme en el conocimiento y en consecuencia cuando me quiera dar cuenta voy a estar más nutrido en la fe. Amén. Mira, hermano, hay una estadística, según la Universidad de Dallas, dice que el 90% de la iglesia no lee periódicamente la Biblia. ¿Escucharon bien? Los que nos están viendo por el canal de YouTube, ¿escucharon también? El 90% de la iglesia cristiana no lee periódicamente la Biblia. Y hay otro estudio que dice que el 95% de la iglesia no la estudia. Nunca la estudió la palabra de Dios. Y recién habíamos dicho que el principio para que nuestra fe crezca es aprender la palabra. Imagínese si yo no leo la Biblia y mucho menos no la estudio, ¿cómo se encuentra mi vida espiritual delante de Dios?
¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A cuántos se les está revelando este principio? Por eso tenemos que decirle al Señor y al Espíritu Santo que nos despierte, porque muchas veces sin darnos cuenta estamos dormidos espiritualmente. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Si nosotros queremos alimentarnos por la palabra y el Espíritu y aprender de ella, tenemos que pedirle a Dios que despierte en nuestros corazones y en nuestra vida espiritual hambre y sed de su palabra y de su presencia, para que de esa manera tu vida y la mía sea saciada por Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Me están entendiendo, hermano, lo que les quiero decir? Es importante volver a la fuente. Es imperativo volver al principio de todo, que es Dios. No nos podemos descuidar de esto tan, pero tan grande. Estamos viviendo los últimos tiempos y vemos cómo las señales se cumplen en distintas partes del mundo acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Por eso dice la Biblia que el Señor viene a buscar a una iglesia preparada, no una iglesia que se esté preparando. Como aquellas 5 vírgenes prudentes y aquellas 5 vírgenes insensatas, que no estaban preparadas, se estaban preparando, tenían las vestiduras, tenían todo, la lámpara, pero faltaba lo más importante, que era el aceite. Hay muchos que aparentan ser iglesia, vienen quizás al culto, pero luego se olvidan de tener comunión íntima con Dios y ese aceite está escaseando en su lámpara y quizás la luz se le pueda estar apagando, pero hoy el Espíritu Santo te está alertando que tenés que volver a la fuente, volver al primer amor para que esa lámpara se encienda nuevamente y te conviertas en luz del mundo, como dice el Señor. Amén. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, hermano, Dios preparó este lugar, el púlpito. El púlpito Dios lo diseñó para que los ministros, los sacerdotes del Señor se establecieran con la palabra. Decir que cada vez que usted viene a este lugar, hay una palabra de Dios que va a tocar tu vida y va a tocar tu corazón. Vos no podés volver a tu casa y decir, no, hoy Dios no me habló, porque Dios siempre tiene una palabra para ti. El problema somos nosotros, que muchas veces estamos prestando atención a otras cosas y menos a lo más importante, que es Dios. Amén. Por eso el Señor en la antigüedad levantó escribas. Los escribas cumplían la función de escribir todo lo que el Señor hablaba. ¿Por qué? Porque la tendencia del pueblo de Dios es olvidarse lo que el Señor habla a su vida. Amén. Muchas veces nos olvidamos y de pronto yo les pregunto, ¿qué predicó el pastor el domingo pasado? O quizás hace 2 domingos atrás, y quizás usted me diga alguna que otras cosas, pero no lo tenga bien en claro, porque la tendencia del pueblo de Dios es olvidar. Por eso, justamente Santiago dice en la palabra en el capítulo 1 y verso 25 que no debemos de ser oidores olvidadizos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Por qué Santiago le decía a la iglesia, ustedes son oidores olvidadizos? Porque no le prestaban atención a la palabra de Dios. Por eso eran oidores olvidadizos. ¿Vieron cuando muchas veces nosotros hablamos con nuestros hijos y van a la escuela o al jardín y se portan mal y le decimos a nuestros hijos, no te portes mal, porque si te portas mal, papá te va a dar un chirlo o papá te va a sacar, qué sé yo, el dibujito animado que tanto te gusta y te va a poner en penitencia, ¿verdad? Pero los niños muchas veces no están atentos y no prestan atención cuando papá o mamá les está llamando la atención. Y después cuando vienen con otra mala nota, ahí ellos van a aprender cuando el papá los ponga en disciplina. Ahí van a decir, ahora sí me tengo que portar bien porque esto va en serio. Por eso Dios te habla o por revelación o por trituración. De una o de dos. Y muchas veces el pueblo de Dios tiene la tendencia de aprender cuando se pega la nariz contra el piso. Y de pronto dice, ¿por qué no le hice caso a mi pastor? Ahora mirá, me lastimé, me fue mal. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Por eso debemos de prestar atención a la palabra. Y mira, hermano, por no prestarle atención a la palabra, vienen consecuencias.
¿Sabían eso? Viene en consecuencia. Por eso evitemos toda esta cuestión, hermano. Y alineémonos a la palabra y pongámosla por obra. Aunque no la entendamos, pongámosla por obra, porque si Dios nos habló es para que obedezcamos. Y en la obediencia que está la bendición. Y ¿sabe qué? Hay muchas bendiciones de Dios retenidas sobre tu vida, esperando que tú obedezcas a lo que Dios ya te ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? Esto está bueno, hermano. Yo también me estoy entusiasmando porque Dios también me está hablando a mi corazón. ¿Se anima a darle un aplauso a Dios? Aleluya, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Dios es bueno, hermano. Por eso siempre tiene una palabra fresca para nuestras vidas. Qué hermoso que es el Señor. Qué lindo es poder caminar en la fe y aprender que para que mi fe se estimule y crezca, tengo que estudiar, pasarme más tiempo con las Escrituras. Y voy a ver que no va a ser en vano, porque voy a estar caminando dentro del propósito de Dios cuando yo me quiera dar cuenta. Amén. Por eso, como decíamos en estos tiempos, que todo lo que Dios muchas veces te pide no tiene sentido. ¿Me está entendiendo? Muchas de las cosas que Dios a veces te pide no tiene sentido, y eso se llama fe. Amén. Porque si tendría sentido la situación en la cual tú estás atravesando, eso no sería fe. Por eso Dios quiere que aprendamos a caminar en el Espíritu y en la palabra, y a caminar por fe y no por vista. Usted no quiera razonarlo a Dios. No quiera razonarlo a Dios, porque la razón nunca sanó a nadie. La razón nunca salvó a nadie. Por eso anímese a creerle a Dios, y si usted le cree, va a ver su gloria. Amén. ¿Cuántas personas de fe reciben esta palabra? Entonces se tiene que entusiasmar, hermano. Así como cuando el Señor habló justamente con Noé. Le dijo a Noé, anda y haceme la barca, ¿verdad? Haceme justamente un barco. El arca de Noé era un barco, porque yo voy a destruir la tierra. Y hacela arriba de una montaña. Durante 120 años trabajó Moisés por una palabra de Dios, Noé. Y muchos se le burlaban, lo criticaban, le decían que estaba loco. Pero Dios recompensó la fe de Noé y lo puso en alto, porque él y toda su casa se salvaron y todo lo demás se perdieron. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Por eso Santiago hace la comparación, que el Evangelio no es cualquier cosa, que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso él desafiaba al pueblo y a la iglesia y les decía, esto a ustedes no les funcionan porque ustedes no lo aplican y no lo ponen por obra. Pero si ustedes lo viven, van a ver grandes cosas, van a caminar en una dimensión de lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural? Por eso Santiago comienza a hablar acerca de la oración eficaz del justo, que puede mucho, ¿verdad? Y lo compara al profeta Elías. Y dice que Elías era una persona semejante a cada uno de nosotros, con sus defectos y virtudes, era de carne. Pero dice que cuando Elías oraba, Dios respondía. Oró y los cielos se cerraron por 3 años y medio. Y luego volvió a orar y Dios escuchó su oración y abrió los cielos y envió las lluvias sobre la tierra. Por eso él decía que la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que trae grandes resultados. Pero la pregunta que yo te quiero hacer en esta hora es por qué muchas veces oramos y no recibimos lo que nosotros le pedimos a Dios. Amén. Hay 3 principios que si usted me presta atención en esta hora y los pone por obra, yo sé que va a haber un antes y un después en su vida y en su ministerio y en toda su familia. El primero es la oración. Dice el versículo número 16 que la oración eficaz del justo, ¿verdad? La primera palabra que aparece así es la oración. Habla acerca, usted sabe lo que quiere decir orar, hablar con Dios. Pero en el original griego, la palabra orar quiere decir ilipaletalel, que significa hacerse un examen a uno mismo. Es decir, que cada vez que venimos al altar, a la presencia de Dios, por medio de la oración, nos estamos examinando a nosotros mismos, cómo estamos delante de Dios. Mire qué importante es orar.
Por eso el apóstol Santiago emplea este principio, que cada cristiano tiene que tomar la oración como tal, como una necesidad, y muchos la comparan como el pulmón, ¿verdad? Que si alguien deja de respirar se muere. Lo mismo en lo espiritual le pasa a un cristiano. Cuando pierde la comunión íntima con el Padre, tiene fecha de vencimiento, porque su vida espiritual se va a apagar de tal manera que va a morir espiritualmente. Amén. Si usted quiere vivir, hermano, quiere respirar, comience a orar y su vida va a comenzar a reverdecer, a florecer y va a comenzar a dar frutos para la gloria de su nombre. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. La oración, digan conmigo, primer punto. La oración. ¿Sabe cómo Jesús ganaba la oración? ¿Cómo la ganaba Jesús a la oración? A la batalla. Jesús ganaba la batalla por medio de su comunión íntima con el Padre. Es decir, que Jesús oraba, dice la Biblia, antes que amaneciera. ¿Se acuerda? Se iba a lugares desiertos y allí pasaba horas en la presencia del Señor. Y dice la Biblia que cuando venían los enfermos, Jesús no oraba por los enfermos. ¿Cuántos sabían eso? ¿Se acuerdan? Yo lo animo a que estudie los evangelios, los 4 evangelios, y va a ver que Jesús no oraba. Cuando venía un leproso se postraba y le decía: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús no le decía: espera que voy a orar y venite mañana o pasado mañana a ver qué Dios me dice. Él ya estaba preparado. Dice que simplemente lo tocaba y le decía: quiero. E inmediatamente la lepra desaparecía. Cuando murió Lázaro, 4 días estuvo muerto Lázaro. Jesús estaba tranquilo. Y cuando llegó a aquel lugar, pegó un grito y el que estaba muerto resucitó. Jesús no oraba por los enfermos porque Jesús ganaba la batalla en su comunión íntima con el Padre. Él pasaba horas en la presencia de Dios para luego en breves minutos libertar a los cautivos y sanar a los enfermos. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por eso, horas con Dios hacen los minutos más efectivos con los hombres. Miren, salió hasta un versito y todo ahí. Hasta yo me sorprendí. Horas con Dios hacen los minutos más efectivos con los hombres. Pase más tiempo con Dios, hermano, y va a ver cómo su vida va a comenzar a tomar otro color y otro sentido. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Muchas veces decimos: hoy no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo, hermano. Te estás suicidando espiritualmente. ¿Sabía eso? Que cuando pasa un día y usted no ora, se está suicidando espiritualmente. ¿Sabe lo que es el suicidio? Cuando alguien se hace daño a sí mismo, se mata, ¿verdad? Es decir, que cuando un cristiano deja de orar, se está suicidando porque está muriendo de a poco, lentamente, en la oración y en su vida espiritual. Mire qué tremendo. Hermano, por eso este punto es para que nosotros podamos entender. La oración es la base de lo más importante para el cristiano y para el Hijo de Dios. Si usted está de acuerdo conmigo, denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Esto está bueno, hermano. Por eso cuando uno descuida la oración, le cuesta entrar a la presencia de Dios. Cuando uno descuida la oración, le cuesta leer la palabra. Cuando uno descuida la oración, le cuesta estudiar la Biblia. Cuando uno descuida la oración, le cuesta venir a la iglesia. Porque cuando uno deja de orar es como, ¿vio cuando le sale un callo en el dedo? No sé si está correcto decir un callito, ¿verdad? Cuando usted de pronto usa un martillo, ¿verdad? De pronto usted puede tomar una aguja, algo y pincharse ahí y no lo siente, ¿verdad? Así son los cristianos que dejan de orar. Ya pierden la sensibilidad a la presencia de Dios. Pierden la sensibilidad a la voz del Espíritu porque perdieron su comunión íntima con Dios. Y cuando alguien pierde su comunión con el Padre, comienza a ver los defectos de todas las personas, que antes no las veía, pero ahora como anda en la carne, dice: mira este ¿qué se cree que es? Mira el otro cómo canta, cómo va a cantar de esa manera. Y mira que cómo toca la batería. Están criticando, juzgando, señalando, porque son frutos y obras de la carne que no edifican a nadie. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso, hermano, cuando uno ora, viene a la presencia de Dios, se siente sensible, porque la tierra está fresca, porque la oración es como que hace llover una lluvia fresca sobre nuestras vidas y remueve la tierra. Y cuando viene la palabra y la tierra está mojada, está húmeda, va a hacer que esa semilla pueda germinar y pueda crecer y pueda florecer y dar fruto para la gloria de su nombre. Amén. Orar. Por eso San Lucas capítulo 18 nos habla de lo importante que es la oración, y en un mismo capítulo nos habla acerca de dos parábolas que debemos de orar siempre y no desmayar. San Lucas capítulo 18, vemos ahí la parábola de la viuda que viene ante el juez injusto para que le haga justicia. ¿Se acuerdan? Jesús les refirió esta parábola para que no dejen de orar, porque sabía que ellos iban a desmayar. Entonces les comparó esta viuda con un juez injusto. Este juez no le quería hacer justicia, la despreciaba, la desechaba la viuda, pero por causa de su perseverancia, día tras día le decía, hazme justicia. Dice que le agotó la paciencia a este juez injusto, el cual le tuvo que hacer lo que ella le pedía. De la misma manera, Dios te va a hacer justicia, te va a recompensar, te va a premiar durante todo este tiempo que estuviste golpeando las puertas de los cielos. Viene la recompensa para ti. Amén. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hermano, no es en vano nuestra oración. Tenemos que orar, hermano. No descuide la oración, porque por más que parece que no pase nada, algo está pasando. Por eso los discípulos, cuando descubrieron el éxito del ministerio de Jesús, no le dijeron, maestro, enséñanos a resucitar muertos. No le dijeron, maestro, enséñanos a orar por los enfermos para que estos se sanen. Sino que ellos, cuando descubrieron cuál era el éxito de su ministerio, le dijeron, maestro, enséñanos a orar, porque en la oración radica el éxito de tu vida espiritual. Dice la Biblia, enciérrate en tu habitación y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve y te oye en lo secreto, te recompensará públicamente. ¿Cómo me voy a dar cuenta si el hermano tiene vida de oración? Por las recompensas y por las bendiciones que el Señor les entrega desde el cielo. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? La oración, dice la Biblia, la oración eficaz del justo que puede mucho. ¿Cuántos quieren orar y quieren ver grandes resultados? Orar. La segunda palabra es la palabra eficaz. La primera es oración y la segunda es eficaz. La palabra eficaz quiere decir activo. Algo que es activo. No es una oración temporal. No es una oración eventual. Es una oración activa los 365 días del año. Tengas gana o no tengas gana, tenemos que orar, como dice la Biblia, en todo tiempo. La Biblia dice, orad sin cesar. El verbo está en imperativo, y cuando el verbo está en imperativo, es una orden. Dios no te da una segunda opción, si tenés gana. Bueno, si veniste de tu trabajo cansado, tomate el día libre. No, orad. Es una orden, tengas gana o no tengas gana, ¿qué tenés que hacer? Orar. Por eso, como muchos desmayan y oran cuando tienen gana o se acuerdan, nunca van a ver grandes resultados. Ahí está la clave. ¿Por qué muchas veces pido, busco, llamo y no recibo? Porque te desanimás, porque te desalentás y dejás de perseverar en la oración. Dios quiere que tu oración sea constante, que sea perseverante, que sea activa, decidida. Cuando Dios te vea decidido y determinado, Dios sabe que te va a tener que dar lo que le estás pidiendo. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Yo sé que Dios está ministrando nuestras vidas. Dios está ministrando nuestros corazones. Hay cristianos que dicen, pastor, yo oro, voy al culto de oración toda la semana. Tenemos el día martes culto de oración. Oramos de 6 de la mañana a 7:30. Qué bueno, hermano.
y después durante la semana, ¿cómo es su programa de oración? No, hasta el otro martes ya no voy. Hermano, es una oración que casi prácticamente no te sirve. Dios quiere que aprendamos a orar por la mañana y por la tarde y en todo tiempo. Miren, la iglesia primitiva creció y avanzó con este principio porque habían dos maneras, dos modelos de oración. Uno era en la iglesia. Por ejemplo, cuando el pastor dice, bueno, los días lunes nos reunimos a orar. Amén. Venimos en obediencia y nos convocamos como pueblo y oramos todos juntos por los motivos que el pastor presenta. Pero después hay un segundo modelo de oración, que ese modelo es orar en todo tiempo. Dice la Biblia, el escritor a los Hebreos, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero de Dios. Mientras estás en tu trabajo, mientras estás en tu casa, mientras estás haciendo los mandados, estás en comunión con Dios, estás siendo un altar encendido, donde tu vida va, la presencia de Dios está allí, bendiciéndote y acompañándote. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria sea el nombre de Dios. Por eso nuestra oración, ¿cómo tiene que ser? Eficaz, activa, decidida, constante. Por eso la parábola, acerca de la viuda que el Señor le dijo, porque tenían la tendencia de desmayar. Desmayaban, empezaban bien pero terminaban mal. El tema no es cómo uno empieza, hermano, el tema es cómo uno termina. Y yo quiero terminar bien, quiero llegar a la presencia de Dios. Por eso el poeta, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, no importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, ni tampoco el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Esa tiene que ser nuestra esperanza, iglesia, de poder un día despertar y estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Si le vas a aplaudir a Dios, aplaudile fuerte. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Orar a la manera de Dios, de una manera activa, eficaz y constante. No de una manera eventual o temporal o almática, cuando yo tengo ganas. No, tengas ganas o no tengas ganas, hay que orar siempre. Vengas cansado o no vengas cansado, tenés que orar. Sientas la presencia de Dios cuando ores, y también cuando no la sientas tenés que orar, porque Dios te va a recompensar. Lo que a ti te cuesta, Dios lo recibe. Lo que a vos no te cuesta, Dios no lo acepta. ¿Me están entendiendo? Por eso cuando te cuesta, hermano, la bendición es más grande y es mejor. Si hoy te costó venir a la iglesia, dale gracias a Dios, porque la bendición va a ser mucho más grande y más maravillosa de lo que vos te pensabas y esperabas en Él. Amén. Y la tercera palabra que es la clave que desata la recompensa de lo sobrenatural, es la palabra justo. ¿Escuchó bien? Porque a veces decimos, ¿por qué Dios a mí no me contesta? ¿Por qué a mí Dios no me da lo que le estoy pidiendo durante tanto tiempo? Aquel hermano se entregó hace un año y ya vino la esposa y vinieron los hijos. Y yo estoy hace 10 años en la iglesia y mi esposo no quiere venir. Y mis hijos tampoco. ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué, hermano? Dios escucha a todos. ¿Cuántos lo saben? Pero no le responde a cualquiera. Me acuerdo una vez que estaba predicando en un lugar y un hermano me llama por teléfono y me dice, pastor, yo necesito que ore por esta necesidad. Yo le dije, amén, hermano, vamos a orar por esa necesidad, pero también usted ore. Pero el hermano me dice, pero a usted Dios lo escucha más que a mí. Y yo de pronto le digo, no, hermano, Dios escucha todo. Así que bueno, corté la comunicación y me quedé pensando, y de pronto Dios me habla y me dice, sí, yo escucho a todo, pero no le respondo a cualquiera. Y ahí se me reveló este principio de la palabra justo, porque solamente los justos invocan el nombre del Señor y el Señor le responde. ¿Y sabe lo que quiere decir la palabra justo? ¿Cuántos quieren saber lo que significa la palabra justo? La palabra justo que el apóstol Santiago utiliza
justamente en este versículo, es una palabra griega que significa dikaios. Dikaios en el idioma griego quiere decir alguien que anda y que camina en conducta recta. Alguien que vive en un estado permanente de rectitud o de ser recto, ya sea que se juzgue a bases humanas o bíblicas. Es una persona que vive en un estado permanente de rectitud. No es alguien que solamente viene al culto en 2 horas, canta, alaba a Dios y se le ve la paloma del Espíritu, ¿verdad? Pero cuando se va de este lugar, la paloma del Espíritu se le vuela cuando alguien le cruzó con el auto por delante, o alguien le tocó la bocina con su carro y ya se puso nervioso, se le voló la paloma, la alabanza y salieron otras palabras. ¿Cuántos me están entendiendo? Es un estado permanente de rectitud o de ser recto. Eso quiere decir en el griego. Pero también Santiago utilizó esta palabra en el hebreo. Y en el hebreo significa yazar. Y la palabra justo, yazar, en el griego significa casi lo mismo. Recto, derecho, correcto delante de los ojos de Dios. Alguien que es honrado moralmente. ¿Conoce una persona honrada moralmente? Y uno que tiene sus cuentas al día con Dios y con los hombres. Ese es el justo que dice Santiago, que cuando clama, que cuando pide, que cuando busca, Dios le responde. Mire qué interesante que está esto. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cómo están sus cuentas delante de Dios? ¿Están al día? ¿Cómo están sus cuentas delante de los hermanos? No vaya a hacer cosa, hermano, que por ese libro que pidió prestado y no lo devolvió, y usted sabe que lo tiene que devolver, sus oraciones tengan estorbo. Por eso yo conozco cristianos que oran y ayunan y no reciben, porque piensan que Dios los va a escuchar por su clamor, por su sacrificio, y no es así. Por eso el apóstol dice: marido, vivid sabiamente con vuestras mujeres para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir que si yo no amo a mi esposa, no la respeto, no la bendigo, Dios no me puede contestar lo que le estoy pidiendo, porque va a haber un estorbo en el mundo espiritual. Yo tengo que saber que mi esposa es mi socia delante de Dios. Y cuando los dos estamos bien, Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Lo mismo, hermano, que si yo estoy con algún hermano peleado. Por eso dice la Biblia: perdonad vuestras ofensas unos a otros. Porque por más que vos pidas, busques, llames, clames, ayunes, Dios no te va a poder responder, porque Dios responde a los justos, aquellos que viven en un estado permanente de ser recto delante de los ojos del Padre, aquellos que tienen sus cuentas al día, que no le deben nada a nadie, porque muchos tienen la tendencia de pedir y no devolver, o de mentir, porque los mentirosos tampoco Dios les puede responder. Total, es una mentira piadosa. No existe en la Biblia para un cristiano una mentira piadosa. La mentira te va a atar, te va a oprimir y te va a esclavizar, pero la verdad te va a hacer libre. Camina en la verdad y las bendiciones del Padre te van a alcanzar. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. La oración eficaz del justo, qué importante. Y el diezmo. Hay muchos hermanos que no quieren diezmar porque dicen: no, pastor, yo no siento de diezmar. Hermano, la Biblia dice que si nosotros no diezmamos, le estamos robando a Dios. Y el pueblo le dijo: ¿en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos. ¿Me están escuchando? Y alguien que le roba a Dios, por más que quiera orar y ayunar y buscar su rostro, nunca va a recibir la recompensa como Dios le quiere dar. Por eso, hermano, usted dele a Dios lo que le corresponde a Dios y va a ver cómo Dios lo va a bendecir y lo va a sobreabundar en bendiciones del cielo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Yo siempre digo que el diezmo es igual que el perdón. Hay muchos que dicen: yo para perdonar o para diezmar primero tengo que sentir. Porque si no siento, no perdono. Si no siento, no doy el diezmo. ¿Y sabe lo que va a pasar, hermano? Que se le va a pasar la vida y se va a dar cuenta que el evangelio no es por sentir.
el evangelio es por fe y por obediencia. Amén. Usted no espere sentir. Me acuerdo una vez una hermana que me dijo, pastor, yo quiero que ore para que Dios me sane. Le había salido una enfermedad. Y yo le dije, hermana, ¿cómo está su relación con Dios? Uy, con Dios, pastor, estoy excelente. No sabe los devocionales que tengo. Y le digo, ¿cómo está su relación con usted misma? ¿Usted está bien? ¿Se siente bien? ¿Está bien perdonada? Estoy bien, pastor, no sabe cómo estoy. ¿Y cómo está su relación con su familia? Y cuando le dije eso, ya ahí no me contestó de la misma manera. Tenía una pelea con su cuñada, por muchos años, una cuñada inconversa. No, porque cuando yo me casé, mi cuñada me había hecho esto, esto y esto. Tenía rencor en su corazón por su cuñada. Y cada vez que se cruzaban en alguna reunión familiar, ahí estaban, hermano, al borde del escándalo y de la pelea. Yo le dije, mira, hermana, yo no voy a orar por usted hasta que usted no perdone a su cuñada. Me dice, pero pastor, usted tiene que orar por mí. No, mi deber es enseñarle la palabra de Dios para que usted pueda ser bendecida. Entonces le dije, repita conmigo esta oración y perdone a su cuñada. Y de pronto ella, cuando mencionaba el nombre de su cuñada, lo mencionaba pero muy, muy bajito. Yo le digo, repítalo de nuevo. Señor, yo la perdono como vos me perdonaste a mí. Y de nuevo la hice repetir 5 veces. Y a la 5ª vez que repite esa oración conmigo, se rompe en llanto. Comienza a derramar lágrimas y dice, Señor, yo la perdono. Como vos un día me perdonaste a mí. Y sabe que en ese mismo momento el Señor la perdonó y la hizo libre. A la otra semana estaba dando testimonio como el Señor la había hecho libre y sana por las llagas de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ser justo. Mire, justo, ¿sabe qué es? Le voy a dar otro ejemplo. Había una abuela en la iglesia que cobraba la jubilación. Yo no sé cómo le dicen acá cuando uno ya es viejito, llega a los 65, 70 años. Entonces tiene una jubilación y a la abuelita le había tocado cobrar la jubilación un día viernes. Entonces llama a la hija y le dice que la venga a buscar para llevarla al banco a cobrar justamente la jubilación. La hija la va a buscar como a las 2 de la tarde y la lleva al banco y a las 3 de la tarde cierra el banco, ¿verdad? Pero estaban allí en la caja y la chica del banco le da su sobre como corresponde y todo. Entonces la abuela recibe su jubilación y la hija la lleva nuevamente a la casa. Pero cuando llega a la casa se encuentra que cuando ella abre el sobre y cuenta el dinero, había dinero de más. Entonces, ¿qué hace la abuela? La llama a su hija y le dice, hija, venime a buscar, porque la chica del banco me dio dinero de más y no es correcto que yo me lo quede. Y le dice la hija, mira mamá, son las 3 menos cuarto. A las 3 de la tarde cierra el banco. Deja ese dinero que te dio para el día lunes, porque el sábado y domingo los bancos no trabajan. Y el día lunes a primera hora yo te llevo. Le dice, mira hija, si no me querés venir a buscar, no vengas. Pero yo me tomo un taxi y me voy al banco a devolver ese dinero que no es mío. Entonces la hija le dijo, mamá, ahí voy para casa a buscarte nuevamente. Viene la hija, se la lleva al banco y antes que el banco cierre, la abuela llega a la caja y le devuelve el sobre. Y cuando la chica cuenta el dinero, le había dado mucho dinero de más. Entonces le vuelve a entregar el sobre correctamente con el dinero y la abuela se retira contenta y feliz a la casa. Entonces cuando la hija se va, la abuela pone la pava para tomarse unos ricos mates, ¿verdad? Y se va a dormir luego la siesta con una sonrisa. Pero cuando ella se despierta, después de dormir la siesta, se despierta en la presencia del Señor. ¿Me está entendiendo? Hermano, no dejes para mañana lo que tenés que hacer hoy. Hoy tenemos que estar a cuentas con Dios porque mañana puede ser tarde. Amén. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta hora? Por eso la Biblia dice, hijo mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios te está hablando, Dios te está tocando y te está ministrando porque sabe que algo grande de parte del cielo viene para tu vida. Amén. Den un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Con toda su fuerza apláudale. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso el diablo te quiere desanimar, te quiere desalentar para que no ores por tus seres queridos, por tus familiares, porque dice que Dios te va a responder, Dios no te va a escuchar. Eso es mentira.
Dios siempre te va a escuchar y si vivís alineado a su palabra y en santidad, tarde o temprano te vas a chocar con la victoria de frente. Yo te quiero dar un testimonio para ir cerrando. Escúcheme lo que le voy a contar, porque el evangelio funciona y todo lo que nosotros predicamos o enseñamos lo tenemos que vivir primeramente. Amén. Porque si no lo vivimos, de nada va a servir lo que podamos exponer delante del pueblo de Dios. Me acuerdo cuando nosotros nos convertimos, yo nací en un hogar cristiano, soy la tercera generación dentro de la iglesia, pero una cosa es nacer en la iglesia y otra cosa es nacer en Cristo. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, no el que nace en un hogar cristiano, no el que nace en un hogar de siervos de Dios, sino aquel que está en Cristo es nueva criatura. Yo a los 16 años tuve un encuentro con Dios y me acuerdo que mi hermano, que tengo un hermano mayor de 2 años que yo, mi hermano estaba en el mundo en ese tiempo. Él no había tenido un encuentro con Dios y estaba en el mundo. Y me acuerdo que había caído en una secta satánica, una secta umbanda en Argentina, los umbandistas. Había una mujer que era mai de umbanda y le había hecho un trabajo a mi hermano. Mi hermano tendría unos 17, 18 años y le hizo un trabajo de brujería, que mi hermano se había enamorado de esta mujer y era una mujer que tendría unos 60 años. Y yo le decía a mi hermano, ¿vos no te das cuenta que esa mujer puede ser tu mamá? Es más, puede ser tu abuela, le decía. Pero mi hermano la veía como una chica de su edad. Él estaba enceguecido por los demonios que le habían metido. Y mi hermano estuvo mucho tiempo haciendo trabajo de magia negra, trabajando en los cementerios, viajando a Brasil, haciendo cosas terribles. Y me acuerdo que yo siempre, cuando me convertí a los 16 años, oraba y ayunaba y buscaba a Dios y clamaba a Dios por mi hermano. Y me acuerdo que habían pastores y líderes que me decían, Walter, no ores más por tu hermano. Y yo les decía, ¿por qué no voy a orar más por mi hermano? Porque los que entran en esa secta de Umbanda nunca más salen. No oré más por él. Y yo les decía, ¿cómo no voy a orar más? Si es mi hermano y yo lo amo. Y la Biblia dice que si yo creo en Jesucristo, Él se va a encargar de salvar a toda mi casa. Yo no sé cómo, pero Dios tiene poder para salvarlo a Él también, como un día me salvó a mí. ¿Y cómo voy a dejar de orar por mi hermano? Es sangre de mi sangre. Yo lo amo y voy a orar por él hasta que Dios haga el milagro. Me acuerdo cuando empezaba a orar en mi habitación, los muebles se comenzaban a mover, la luz se encendía y se apagaba. Todas las noches los demonios se metían en mi habitación, movían los trofeos que yo tenía en la repisa y oraba como 2 y 3 horas. Habían días que los veía los demonios que entraban y se movían por la pared. Y yo cuando me iba a dormir simplemente decía, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Bastaba que diga eso para que los demonios comenzaran a manifestarse. Y ahí entraba en guerra espiritual. 2 horas, 3 horas clamando, reprendiendo con 16 años. Estuve por 3 años orando de esta manera. Un día me acuerdo, después de haber orado como 2 horas en guerra espiritual, me acuesto y escucho al Espíritu Santo que me dice, prepárate. Y yo digo, Señor, ¿qué va a pasar ahora? Y de pronto cuando digo eso me encuentro parado en mi cama y vi mi cuerpo en la cama. Y yo estaba en el Espíritu. Y de pronto cuando miro hacia la otra punta de la habitación veo un demonio que me insultaba y me quería agredir. Y de pronto yo siento al Señor que viene sobre mí dándome fuerza y no lo dejaba hablar, sino que en el nombre de Jesús lo comencé a reprender. ¿Y sabe qué? Estuve como 2 horas reprendiendo ese demonio, un demonio como de 2 metros. Y ese mismo demonio hoy en día lo veo en los dibujos animados, que muchas veces ven tus hijos y los míos. Por eso como padres espirituales tenemos que velar qué es lo que están mirando nuestros hijos en la tele. Porque hoy el demonio no te va a hablar por mensaje subliminal, ya directamente están ahí en los dibujos animados y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué mi niño llora a la noche? ¿Por qué se despierta con miedo a la noche? ¿Por qué se hace pipí en la cama? ¿Por qué tiene miedo? Porque tenemos que cerrarle la puerta a los demonios en nuestro hogar, hermano. Estamos en guerra espiritual y Dios está despertando a los valientes. ¡Amén! Gloria sea el nombre del Señor.
Y me acuerdo que ese demonio se fue después de más de 2 horas haber estado orando y clamando. Y me acuerdo un día en la iglesia que el pastor me dice, bueno, no vino el tesorero, vamos a darle a Walter para que venga a orar por las ofrendas. Yo ya tendría 17, 18 años. Y de pronto cuando empiezo a orar, la gente comienza a caerse, comienza a hablar en lengua. Y de pronto el pastor me dice, Walter, ¿dónde aprendiste a orar con tanta autoridad? Porque yo oraba 2 o 3 horas en mi casa y después oraba 2 o 3 horas en la campaña de Carlos Anacondia como intercesor. Y tenía la pasión de orar todos los días. Y yo le digo, pastor, ¿sabe dónde aprendí a orar? ¿Quiere venir a orar conmigo en mi cuarto, en mi habitación? Cuando se empiecen a prender y a apagar las luces y a mover los muebles y a sacudirse las camas, ahí va a ver cómo va a entrar en guerra espiritual automáticamente. El piloto automático se le va a encender. Por más que esté cansado no va a haber excusa, o ora o los demonios se lo van a comer como pan. Y ahí estuve en la escuela de Dios por 3 años. Iglesia, estamos en guerra espiritual. Y escuchen lo que pasó. Después de varios años, un día mi hermano me dice, Walter, ¿sabés que estábamos un día viernes en el cementerio? Estábamos haciendo trabajos con los cuerpos del cementerio, con restos de cuerpo, o sea, podridos. Estaban haciendo bandejas de trabajo para presentárselo a esos demonios. Y estaba esta Mayumbanda y mi hermano, pero habían 6 medium más que incorporaban también demonios. Ellos estaban vestidos de blanco descalzo y tomaban caña, un licor, ¿verdad? Y dice que cuando habían sacado todos esos restos y habían hecho las bandejas, trabajos de magia negra, de todo había ahí. Dice que ya eran como las 12:30 de la noche del día viernes y la Mayumbanda comienza a danzar y a girar, a dar vueltas para que bajen esos demonios. Y de pronto no pasaba nada. Y mi hermano me dice, ¿sabes qué? Ella de pronto me dice, mirá. Y de pronto yo le digo, ¿por qué tengo que mirar? Mirá, porque no pasa nada por culpa tuya. Y me empezó a echar la culpa a mí. Y mi hermano me dice, ¿y yo qué culpa tengo de que no bajen los demonios, que no bajen para hacer los trabajos? Y ella le dice, presta atención lo que está pasando. Y mi hermano cuando mira hacia el cementerio donde ellos estaban, veían que caían como flechas de fuego en el lugar donde se encontraban. Entonces mi hermano le dice, ¿qué son estas flechas de fuego? Y ella le dice, esas flechas de fuego que están cayendo aquí son las oraciones que están haciendo por vos. Y mi hermano me dice, ¿sabes qué? Cuando me dijo que son las oraciones que están haciendo por vos, volví en sí, Walter. Volví en sí. Me acordé cuando éramos chicos, ¿te acordás que íbamos a la escuela dominical? Y la maestra nos enseñaba el coro, nos enseñaba esa canción. Yo me acordé cuando íbamos a la iglesia, cuando éramos chicos. Entonces cuando me miré las manos todas sucias y me miré que estaba en un cementerio, yo le dije, Señor, ¿qué hago yo acá? Yo no nací para estar en este lugar. Yo nací para ser tu hijo y para ser tu siervo. Si todavía tengo una oportunidad, te pido que me saques de aquí. ¿Y sabe qué pasó? Pasaron varios meses y el Señor lo hizo libre y pasó más de 20 años. Hoy mi hermano está casado y tiene 3 hijos y juntos sirven al Señor porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Gloria sea al nombre de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Oh, hay algo grande, iglesia, que Dios tiene para tu vida. Por eso yo te pido que recibas esta palabra con fe. Cerrá tus ojos por un momento y vamos a orar todos juntos en el nombre del Señor.